Pues bienvenidos a la conferencia de ciencia compartida que se celebra hoy sobre radiactividad y ciencia del mar, una asignatura pendiente. El conferenciante será el catedrático del Departamento de Física, Pablo Martínez Escobar, que tiene una dilatada experiencia en el campo nuclear y también ha sido durante muchos años profesor de fundamentos físicos en la antigua titulación de Ciencias del Mar, de tal manera que tiene una gran experiencia docente. Estuvo muchos años impartiendo en la Escuela de Ingenieros, ha impartido física en Ciencias del Mar, ha tenido cargo de responsabilidad posteriormente en la universidad, siendo jefe de gabinete del rector y vicerrector de Relaciones Internacionales, y se ha reincorporado de nuevo a la facultad, donde está partiendo la mecánica de fluidos. En el campo de la investigación, pues se ha dedicado durante todo su periodo investigador a la física atómica y nuclear, inicialmente a los cálculos atómicos en plasma de fusión nuclear, y ahora ha derivado hacia una línea de investigación más aplicada en medioambiental a la radiactividad en el medio ambiente y sus aplicaciones en el entorno marino, donde ya se han hecho algunos trabajos. Pero precisamente en este contexto se enmarca la conferencia sobre la radiactividad y su aplicación a las ciencias marinas. De tal manera, tiene también experiencia como divulgador de la ciencia, habiendo impartido en diversos foros de la ciudad conferencias sobre la radiactividad y el radón. Así que, sin más, yo creo que lo más interesante es que pasemos a escuchar la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, que es también miembro del equipo que nos dedicamos a esto, y gran parte de los trabajos que realizamos están también hechos en común con él y con el equipo, y parte de ellos lo voy a compartir con ustedes. Lo que vamos a contar hoy está elaborado entre la profesora Alicia Tejera y yo, pero como les decía, sobre todo tiene al final una parte de trabajo realizado por el Grupo de Interacción Radiación Materia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se dedica entre sus líneas de trabajo a realizar trabajos en radioactividad ambiental. También decir que, bueno, que agradezco a Alonso la invitación primera a dar este seminario, y a los organizadores de Ciencia Compartida por acogerlo después y por poder dedicarles algo de lo que hacemos y de contárselos y de tratar de cautivarlos en este ámbito, porque creo que está relacionado, como trataré de justificar, con los perfiles que ustedes van a desarrollar en el futuro. Básicamente voy a introducir, porque es algo poco contado, en clave divulgativa, como decía el anuncio de la conferencia, de qué va la radioactividad, dónde está en el medio ambiente y en qué cantidad, en el medio ambiente más cercano, dónde está en el océano también, y por último, qué tipos de investigaciones realizamos en el grupo, en la universidad, que puedan tener algún interés o relación con ustedes en el futuro. La radioactividad es un concepto que está, desde mi punto de vista, lleno de brujas y duendes, sobre todo de falsos constructos, y que en muchas ocasiones incluso está asociado a connotaciones negativas, cuando es nada más y nada menos que un concepto físico, y por tanto no debía gozar de ningún tipo de valoración en este sentido más pasional que racional. Está relacionada con la estabilidad nuclear. Como saben ustedes, la materia está hecha de átomos, los átomos a su vez tienen electrones y un núcleo en el centro. Los núcleos estaban constituidos de protones que tenían carga positiva y neutrones que no tenían carga, y estos núcleos son diferentes en función de los protones y neutrones que estén dentro de ese núcleo. Pues esas configuraciones de protones y neutrones unas veces son estables y otras veces no. La mayoría de las veces no. Aquellos núcleos que no son estables son radioactivos. ¿Y qué le sucede a los núcleos radioactivos? Que se descomponen en otro núcleo más estable, que puede ser o bien estable o de mayor estabilidad, pero sigue no siendo estable, y por tanto todos estos núcleos que no son estables son núcleos radioactivos, y la radioactividad no es más que este fenómeno de paso de un núcleo a otro más estable, en el cual además se emite una serie de radiación electromagnética de alta energía, o incluso partículas cargadas de distinta naturaleza.
En la naturaleza se conocen, porque muchos son artificiales, ya más de 3.000 núcleos, y de estos núcleos que se conocen, menos de un 10% son núcleos estables. Luego, la mayoría de los tipos de núcleos conocidos son radioactivos. Esto que decía que se emite en el proceso de cambio de un núcleo estable a otro más estable que le pasa a los núcleos radioactivos es radiación ionizante, porque tiene la capacidad de ionizar la materia, que recuerdo que era arrancarle electrones. Y puede ser, como decía, o bien energía electromagnética como la luz, pero de muchísima más energía, o puede ser también partículas como las partículas alfa, que son núcleos de helio, configuraciones de 2 protones y 2 neutrones, o partículas beta, que pueden ser electrones, o su antipartícula, que tiene las mismas características que él, pero la carga positiva, el positrón. Eso es lo que en un núcleo radioactivo nos vamos a encontrar, por tanto, un cambio de naturaleza nuclear y una emisión de radiación que en la interacción con la materia ioniza, que tiene o naturaleza de energía electromagnética de alta energía, radiación gamma, o electrones y positrones, o partículas alfa, que son núcleos de helio. Además, los núcleos se desintegran a distintos ritmos, y ese ritmo es algo característico de los núcleos. Su duración en ese paso hacia la estabilidad es distinta, y nos encontramos, por ejemplo, núcleos como el uranio 238 con vidas del orden de la vida de la Tierra. Estamos hablando de 4.468 millones de años. O núcleos como el radio 226, que tienen vidas del orden de los 1.600 años, el radón 222, 3,8 días, casi 4 días, o incluso algunas vidas muy cortas, incluso menores que este, el polonio 214, 0,16 milisegundos. Son características de los núcleos y unos tienen mayor duración y otros menor duración. En concreto, ese número que aparece ahí es la vida media, que mide el tiempo que tarda una muestra de núcleos de ese tipo en hacerse la mitad. Si tengo 1.000.000, en el tiempo de 1.600 años, 1.000.000 de radio 226, voy a tener una muestra con la mitad, con 500.000 radio 226. Además, hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el periodo, mayor sea la vida. En muchas ocasiones se habla como si fuera un problema en algunos núcleos que duren tanto tiempo siendo radioactivos, pues cuanto mayor sea la vida, se desintegran más lentamente, y si se desintegran más lentamente, menor actividad van a tener, entendiendo por actividad la emisión de radiación ionizante. Sin embargo, aquellos que se desintegran muy rápidamente van a tener mucha actividad, mucha emisión de radiación ionizante. Además, esa radiación ionizante tiene diversos alcances. Las partículas, digamos, más grandes, que son además las que más ionizan, más capacidad de arrancar electrones tienen, son las alfas. Sin embargo, son las que separan con mayor facilidad, las menos penetrantes. Las betas, en el caso de las alfas, la mano las pararía, la piel las para. En el caso de las betas, aunque dependería de su energía, las primeras capas de la piel no son capaces de entrar tampoco, si estamos hablando de la interacción con los seres humanos. Y la radiación gamma, la radiación electromagnética de alto nivel, los fotones más altos del espectro, sí son capaces de atravesarnos por completo, y gracias a eso se pueden hacer algunas pruebas de diagnóstico médico. Y en ionización, en cambio, las alfas son las que más ionizan, las betas, en segundo lugar, y las que menos ionizan son las gamma. En penetración, en alcance, y van de alfa a gamma en orden creciente, y de ionización van a la inversa, en capacidad de ionizar. Esto de la ionización en contacto con el cuerpo humano, porque debemos en principio tener precaución con las radiaciones ionizantes producto de los núcleos radioactivos, o cuando también pueden ser radiación ionizante directa. Pues porque fundamentalmente las moléculas que están constituidas por átomos, al sufrir la interacción con la radiación ionizante, pueden quedar convertidas en radicales libres al arrancarle esos electrones, y estos podrían tener
que es lo normal que pasa en el cuerpo, se recombinan con otros electrones libres que haya por ahí, o en caso de que no se recombine, la función biológica que va asociada a ese tipo de moléculas que ha cambiado como consecuencia de que se han arrancado esos electrones e incluso pueden formar otro tipo de compuesto, pues pueden generar un daño permanente o transitorio en el cuerpo asociado a ese cambio. Si el cuerpo no es capaz de, digamos, de alguna manera de recombinar los electrones perdidos porque la radiación recibida es en una dosis grande. ¿Qué tipo de radiaciones podemos recibir producto de estos núcleos radiactivos? Pues en primer lugar podemos ser irradiados externamente. En este caso, los emisores gamma, aquellos que emitían radiación electromagnética, son los más preocupantes, puesto que son los que tienen capacidad de penetrar. Pero también nos podemos tragar o nos podemos aspirar o podemos meter a través de una transfusión, por ejemplo, núcleos radioactivos y entonces tenemos el emisor dentro y en este caso no sale. Y ahí el problema sobre todo está con los alfa, también podría estar con los beta, puesto que quedan dentro y como les recuerdo eran los que mayor capacidad de ionización tenían. Para todo esto también conviene introducir una magnitud para medir la interacción con la materia. Se suele introducir la energía que la radiación deposita en la unidad de masa o en la masa de la materia con la cual interacciona. Y eso se llama fundamentalmente un Gray. Pero cuando esa magnitud tiene además en cuenta que la materia pertenece a los seres humanos y los seres humanos somos no iguales de radiosensibles a toda la radiación y tienen en cuenta que hay radiaciones como las alfa a las que somos más radiosensibles que las gamma o las beta, cuando se introducen esos factores de corrección se suele hablar de Sibel. Por tanto, cuando hable de Sibel para evaluar radiación voy a referirme a la energía que la radiación deposita en los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene la radiación? ¿O dónde está la radiación? Me he traído un aparato para medirla. Y radiación hay en todos lados. Ahora mismo estamos midiendo unos niveles de radiación ambientales, pero que el aparato está midiendo. Por tanto, hay núcleos radiactivos que están emitiendo radiación o radiación directa que está llegando. Vamos a ver quién produce esta radiación que hay en esta habitación, que hay en nuestras casas, que hay en nuestras clases, que hay en la Tierra donde vivimos y fuera de ella también. Por un lado, hay una radiactividad que produce radiación debido a los usos humanos. Esa radioactividad fundamentalmente está relacionada pues con distintas pruebas médicas de diagnóstico de terapia, desde los rayos X que se utilizan a pruebas de medicina nuclear que utilizan núcleos radioactivos, se utiliza en la investigación y por tanto puede haber residuos debidos a este tipo de aplicaciones o incluso de irradiaciones para el personal que trabaja con ella, en la producción de energía de electricidad en las centrales nucleares, sobre todo en el caso de los residuos radioactivos si no se guardan adecuadamente. Otras industrias convencionales que no son nucleares producen incluso en situaciones normales mayor radioactividad, liberan mayor radioactividad al medio ambiente que las propias nucleares. Distintos usos de la radiación en la alimentación, en la agricultura, pueden también ser causa de emisión de radiaciones al medio ambiente y por tanto de contribuir de alguna manera con ese pitido que nos daba el detector cuando lo encendí. Las pruebas bélicas que se hicieron sobre todo en los años 60, 70 de las distintas armas nucleares, las bombas atómicas que se lanzaron o fundamentalmente los accidentes nucleares y concretamente el de Chernobyl. Pero además de esa radiación que se suelta al medio ambiente, la Tierra, desde que es Tierra, es radioactiva. Es más, la energía de esos procesos
es la responsable de gran parte de los procesos de formación de la Tierra y de formación de distintos sistemas de vida en la Tierra. De ahí sale la energía en muchos procesos. La radioactividad en la naturaleza existe desde que la Tierra es tierra, mucho antes de que los seres humanos hicieran nada en ella. ¿Y de dónde viene? Pues puede venir radiación directa, no núcleos radioactivos, que también, pero puede venir radiación directa de distintos sucesos estelares del espacio exterior que interaccionan con nuestra atmósfera, y esa radiación cambia de naturaleza, se forman muchísimas más partículas que tienen la capacidad de ionizar e incide sobre nosotros, que son los rayos cósmicos. Esa radiación directa que viene va a ser mayor cuanto menos atmósfera de escudo tengamos, si subimos a la montaña, si nos subimos en un avión, que si estamos tomando una cervecita en las canteras. Y, por otro lado también, va a aumentar del ecuador hacia los polos por la misma razón, aunque en este caso aumenta en menos cantidad. La radiación cósmica aumenta sobre todo por la altitud. Estos rayos cósmicos, al atravesar la atmósfera, no solo producen más partículas que tienen la capacidad de ionizar, sino en esa interacción con los núcleos que se encuentran en la atmósfera, crean núcleos radioactivos, a los que vamos a llamar radionucleidos cosmogénicos. Radionucleidos son núcleos radioactivos, se suelen decir de esta manera, núcleos con capacidad de emitir radiaciones, radionucleidos. Y de los más conocidos está el tritio, el carbono 14 o el beridio 7. Concretamente, el carbono 14, como saben, la química no entiende de neutrones, me refiero, la química solo le importan los protones que hay en el núcleo, y en función de eso se forman las moléculas. Y el CO2 se forma, si hay carbono 14, de la misma manera que se forma el carbono 12, pero esa molécula es radioactiva por tener un carbono 14. El CO2, por tanto, entra en la cadena trófica a través de la fotosíntesis y todos tenemos CO2, gracias. CO2 con carbono 14, me refiero, todos tenemos carbono 14, perdón. Gracias a eso, uno puede datar, utilizando el carbono 14, aquello que en su momento introdujo carbono 14, aquello que tuvo vida. Y por último, la constitución del propio planeta, los materiales que constituyen la corteza terrestre, están también formados por distintos núcleos radioactivos. Núcleos como el potasio 40 y el rubidio 87, que son bastante abundantes, sobre todo el primero, que no forman cadena en el sentido que cuando se desintegran ya llegan a un elemento estable. Pero hay otros como el uranio 238 o el 235 o el torio 232 que sí forman cadena. Quiere decir que además de ello tenemos 15 o 16 o 17, según las vías de desintegración, elementos radioactivos más en los que se van desintegrando hasta llegar a la estabilidad. Por tanto, todo esto, desde la radiación cósmica directa que recibimos, los núcleos radioactivos que se forman en la atmósfera o los que constituyen la corteza terrestre, también influyen en el pitidito del aparato. ¿Cuánto influye cada cosa? Voy a usar los últimos datos que hay del Consejo de Seguridad Nuclear, donde se evalúa, ¿se acuerdan que les dije que el CIBER servía para evaluar la radiación que recibimos los seres humanos? Pues voy a evaluar, o voy a mostrarles cuánto recibimos de las principales fuentes que hay en el ambiente, la población media española, un ciudadano medio español al año. Esta es la dosis anual, donde uno ve que la mayor parte viene de una cosa que se llama radón, que es un gas radioactivo, que ahora los estamos respirando todos. Hay otra parte que viene de la composición del suelo, el 0,45 milisievert, un 0,35 de la radiación cósmica directa, 0,34 milisievert del propio cuerpo. No solo introducimos carbono 14, sino cualquier vegetal que esté plantado en el suelo, a través de las raíces introduce minerales, algunos de ellos radioactivos, que por tanto se depositan en sus frutos, y todos los que comamos plantas o comamos a comedores de plantas vamos a introducir también isótopos radioactivos. Luego nosotros mismos somos radioactivos. De la medicina, entre 0,4 y 1 milisievert, depende del sistema de salud
y de las pruebas médicas que uno se haga, y del orden de 0,01 milisievert de otras fuentes, pues industriales, científicas, de todas aquellas que clasificamos al principio como artificiales, salvo la medicina. Esto supone un 3,5 milisievert año, y salvo la medicina, el resto es casi despreciable en la dosis de un ciudadano medio, en este caso español. Tenemos del orden del 70% de esa tarta es natural, después volveré a la tarta, y el 30% es artificial, y ese 30% básicamente se debe a las pruebas médicas que lo hagan. Viéndolo en más detalle, esto quizás no se ve del todo bien, pero aquí tenemos la radiación. Si miramos por este lado de la columna, este sería el 1, el 0, el 1 milisievert, la radiación de San Francisco, el 2,4 la radiación media en el mundo. Aquí habla de la radiación de 5 milisievert en la estación, esto es un esnovismo del que hace la gráfica, en la estación central de Nueva York, en las montañas rocosas, en algunos lugares de Suecia 18 milisievert, en algunos lugares de Brasil incluso más, 25 o más todavía de los 50 milisievert, en algunos lugares de la India, en algunas playas en concreto de la India, estamos por encima sobre los 35 milisievert. Incluso si hacemos un zoom de eso que va entre 0 y 1 milisievert, podemos poner en contexto lo que supusieron las pruebas médicas y toda esa emisión de isótopos, las pruebas nucleares y toda esa emisión de isótopos al medio ambiente, o lo que supuso el accidente de Chernobyl frente a otras cosas sobre los ciudadanos medios del planeta. No sobre los señores que estuvieron al lado del accidente de Chernobyl, que recibieron muchísima más radiación, y los que estaban más cerca murieron prácticamente en el acto. En este caso, aquí tienen los años, y en los años donde hubo más, entre los 60 y los 70, donde hubo más pruebas bélicas, tienen aquí todo lo más, un 0, algo más de 0,1 milisievert. Chernobyl, a finales de los 80, podemos encontrar que bastante más bajo es la liberación al planeta y cómo influye eso en el ciudadano medio. Aquí, por ejemplo, tendrían en los 0,4 una prueba médica, una radiografía convencional. Y si seguimos subiendo, tenemos por aquí el 1 milisievert, que básicamente es la radiación natural que hay en Tejeda o en Artenara, solo por vivir ahí, por el suelo que tienen, no por otra cosa. ¿Esto es mucho o esto es poco? ¿Esto es malo o da igual? Aquí tienen algunas radiaciones menores que la radiación recibida por los ciudadanos medios españoles, que estaban 3,5 milisievert, y que van desde comerse un plátano, que es una cantidad muy pequeña, fundamentalmente por el potasio 40 que incorpora, hasta un escáner, que saben ustedes que consiste en una sucesión de radiografías, no solo una, y por eso tiene más que, por ejemplo, una simple radiografía dental. Pero todavía podríamos seguir subiendo sin problemas. Hasta los 100 milisievert no hay ningún tipo de evidencia de efectos dañinos sobre la salud. Por eso se ponen los límites para los trabajadores expuestos por debajo de ese límite cuando se legisla. Por debajo de los 250 incluso tampoco hay evidencia. Tenemos que irnos a los 4000 milisievert de un golpe, no a lo largo de un tiempo, porque el cuerpo tiene tiempo de recomponer, sino de un golpe, para conseguir el 50% de las muertes después de esa radiación de la población irradiada. Y tendríamos que irnos a los 10.000 milisievert, o sea, a los 10 sievert, para conseguir el 100%. En este sentido quería centrarles en la radioactividad y sus efectos, y voy a volver a la radioactividad ambiental, y dentro de la ambiental voy a irme hacia la natural. En concreto, me voy a olvidar de ese 30% que básicamente tiene que ver con los usos médicos. ¿Cómo se distribuye la radioactividad natural? Ya solo la debida a la radiación cósmica, a la que se forma en la atmósfera y a la que constituye parte de la corteza terrestre. Pues ahí vemos que más del 85% se debe a la corteza. Vemos que este radón
es un gas que se emite por la corteza terrestre, voy a hablar un poquito de él. La radiación terrestre externa, que es casi un 20%, se debe también a los materiales que hay en la corteza. La radiación terrestre interna se debe fundamentalmente a que comemos cosas que están plantadas en la corteza terrestre o que nos comemos a aquellos que se las comen. Y la cósmica directa, que incluye, ahí faltaría incluir el carbono 14, que es perdón, los cosmogénicos, que es un poquito, pero podríamos decir 85% tiene la culpa la corteza y el 15% lo cósmico. De esto el radón, que es natural, hay que preocuparse, porque cuando se acumula mucho, aunque sea natural, cuando se acumula mucho, causa cáncer. La OMS lo sitúa, cuando las dosis son altas, como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Si queremos ver por isótopos más o menos la distribución de los naturales, vemos que la serie del uranio es prácticamente la mayor responsable de la radiación que recibimos, que está en el suelo. El radón, básicamente la mayor parte del radón, algo sale del torio que recibimos, viene del uranio 238. Otra parte, que le llaman torón normalmente, pero también es radón, viene del torio 232. Y aquí tendríamos básicamente el carbono 14. Otro de la radiación terrestre, como el potasio 40, que es el que más influye, y la cósmica directa. Voy a poner como ejemplo solamente cómo es la serie del uranio 238, porque es la responsable de distintas aplicaciones. En este sentido, recuerdo que el uranio 238 tenía una vida del orden de la de la Tierra. El uranio 238 se descompone de distintas maneras en otros elementos que también son radioactivos. El uranio 238, con esta vida tan larga, va pasando, emitiendo partículas alfa a torio 234, el torio 234 a protoactinio 234, el protoactinio 234 a uranio 234 y emite alfa, el uranio 234 a torio 230, y así sucesivamente llegamos al radio 226, al radón 222, al polonio 218, al plomo 214, al bismuto 214, al plomo 214, aquí pone plomo, al polonio 214, perdón, al plomo 210, y así sucesivamente, bismuto 210, polonio 210, que fue con el que mataron al espía ruso, no sé si recuerdan aquel caso, en Inglaterra, o el plomo 2,6, que ya es estable. En todo este proceso se está emitiendo radiación alfa, beta, y además todo este proceso va acompañado de radiación gamma, que no está puesta ahí. Radiación gamma, que por supuesto es la responsable de la irradiación exterior, porque los suelos que pisamos, los materiales de construcción que contienen los suelos que pisamos, tienen, o que nunca hemos pisado, porque pueden traer material de construcción de otros sitios, pueden traer también radón, por tanto, a nuestras casas. Piensen que el radón viene de ese uranio 238. El radón, como es un gas, se libera del suelo, pasa a la atmósfera y nos lo metemos en los pulmones. El radón en realidad no tiene un problema mayor, en el sentido de que tiene unos 4 días de vida, y en el proceso de respiración casi lo que metemos lo sacamos. Pero sí hay una parte del radón que se descompone, que es toda esta, que va a ser muy importante, en una serie de isótopos de vidas muy cortas. Estos de aquí, 2 alfa, estos 2 polonios, el 218 y el 214, estos 2 bismutos, hasta llegar a un plomo que ya tiene una vida, 210, de unos 20 y pico años. Todo ese radón que llega a la atmósfera se deposita en aerosoles, y los aerosoles también pueden ser respirados, y eso se incorpora en los pulmones, y cuando la concentración de esos es grande, el daño en los pulmones sí es peligroso. Me interesa sobre todo recordar eso. El radón se desprende del suelo por ser un gas, se desintegra en otros elementos de vida corta, estos elementos se desintegran, se depositan en los aerosoles y quedan en la atmósfera, en esos aerosoles, y van a precipitar en el suelo. Como decíamos, la composición del suelo manda, y las composiciones del suelo son variables. Cuanto más torio y uranio hay en el suelo, más radiación habrá en esos lugares. Y nos encontramos solas en Irán, en la India o en Brasil, en la India y en Brasil, en algunas playas en concreto, con muchísima radiación natural. Curiosamente, en Irán, que es la zona de mayor radioactividad natural, se han hecho estudios de cánceres sobre la población y viven más que otras zonas. Hay quien incluso empieza a apuntar sobre si hay el desarrollo de algún tipo de oncogén de defensa hacia las radiaciones.
si nos fijamos en la Europa poco periférica o continental, vemos cómo está la radiación también, y vemos que en España, si lo vemos mejor aquí, en eso precisamente no está en crisis, en lo de recibir radiación debido a nuestro suelo. Aquí tienen el mapa que hace el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el mapa Marna, que también le faltaba algo que el grupo de investigación en el que me encuentro completó dentro del Consejo, del mismo protocolo del Consejo de Seguridad Nuclear, y hicimos el mapa que faltaba de la provincia de las Islas Canarias, digamos, de la provincia de Las Palmas. Salvo Fuerteventura, con algunos picos muy altos de radiación, Lanzarote prácticamente no tiene, y ¿eso eran los 30? Okay. Y después Gran Canaria tiene zonas muy altas y zonas muy bajas. Aquí quizás lo vemos mejor. Hay zonas de Gran Canaria que son del orden de las más altas de España, ya dijimos que España no estaba en crisis, y zonas de Gran Canaria del orden de las más bajas de España. Simplemente por causas naturales. Aquí no hay ninguna aplicación humana. Lanzarote y Fuerteventura tienen radiaciones menores, algo más en algunos sitios puntuales de Fuerteventura, y el océano también tiene constituyentes, no solo la corteza oceánica, el suelo del océano tiene radiación como corteza que es, sino también el propio agua lleva disolución de isótopos radioactivos. En concreto he puesto el océano en media frente al océano nuestro, el océano Atlántico. Nos encontramos zonas, el océano Atlántico con mayor cantidad de uranio 238 disuelto, pero con quizás menos potasio, tritio y carbono 14. O sea, el océano también es radioactivo, no solamente su suelo oceánico, sino el propio océano. Además, como radioactivo que es, tiene un potencial de emisión de radón. Aquí hay una simulación sobre las zonas que más radón emiten, mucho menos que la corteza terrestre, pero las zonas que más radón emitirían del océano frente a las zonas que emiten menos. Esto además se puede incrementar en el océano, sobre todo si estamos cerca de costa, por aquello que les conté. El radio, la serie del uranio se va desintegrando hasta llegar a un radón que se escapa del suelo. El radón que se escapa del suelo se desintegraba en una serie de isótopos de vida corta, llegando al plomo, que tiene cerca de 20 años de vida media, se depositan los aerosoles y, o bien por una lluvia convencional o por una sedimentación que se suele llamar lluvia seca, se deposita en la superficie terrestre y también en la superficie del océano, sobre todo el cercano a costa. Esto va a ser importante a la hora de evaluar la radioactividad en el océano y distintos procesos cercanos a costa. El plomo 210 fundamentalmente, y el radón y los isótopos del radio. Piensen, radio 226 es quien emite el radón 222 queda liberado, degeneran o se desintegran una serie de núcleos que llegan a un plomo que vuelve a tener una vida más o menos larga, y este puede caer cerca de costa. También, por un procedimiento similar, hay isótopos artificiales como el cesio-137 que han sido liberados a la atmósfera. Ya eso no es natural, sino artificial, que también van a contribuir a la radioactividad del océano. Por ejemplo, en el océano no solo hay radiación natural, sino también hay radiación artificial. Radiación artificial que se debe básicamente, como les dije al principio, a lo que distribuimos en la atmósfera los seres humanos con las explosiones nucleares, no solo las bombas que se lanzaron en Japón, sino todos los ensayos que se hicieron, al accidente de Chernobyl, que liberó a la alta atmósfera muchísimos isótopos radioactivos y se sometieron a la circulación atmosférica y posterior precipitación sobre la corteza terrestre y sobre el océano, y en el océano concreto algún tipo de accidente de submarino, sobre todo en la zona del Báltico o el Ártico, en la zona alta. Estos han liberado más de 200 productos de fisión distintos, quizás los más peligrosos, el estroncio 90, los dos cesios 134 y 137, el 134 tiene 2 años de vida, 137 30 años de vida media. No quiere decir que en 30 años nos quedamos sin cesio, sino que se reducía a la mitad. Yodo 131, unos 8 días de vida media, y el tritio también es liberado, hay muchos más. Pero además también al océano se puede liberar isótopos de origen natural por usos humanos, por ejemplo, las prospecciones,
se llama esto? Las extracciones de crudo, de petróleo, concentran sobre todo mucho radón. Las aguas de desecho de las salinas pueden concentrar más potasio de la cuenta, que aunque el radio 226 y el potasio sean naturales, están en mayor concentración de lo normal debido a actividades humanas. Y los emisarios submarinos lanzan de todo, entre ellos, por ejemplo, restos de los yodos que se usan en los hospitales. Quizás el vertido más importante de la historia, directo al océano, ha sido el vertido que se produjo después del accidente de la central de Fukushima, que supuso el lanzar sobre todo cesio-137 y cesio-134, también había yodo, pero se acabó enseguida porque tiene una vida bastante corta, que va a estar durante mucho tiempo en el Pacífico Norte. Ahí tienen una simulación a partir de medidas de ese cesio-137 cerca de las costas, cómo fue evolucionando. Con el agua se va moviendo y la mayor parte va a ir decayendo hacia el fondo costero cercano, de manera que las especies, creo que son las bentónicas, las más cercanas las cercanas a costa y que están en las zonas más profundas, podrían ser las más afectadas. Además de esto que les digo, una cosa importante o positiva, si se le puede sacar algo positivo a un accidente de esta característica, es que eso se puede utilizar en oceanografía para trazar masas de agua. Los cocientes entre el cesio 137 y 134, que fueron emitidos en un momento concreto y en un lugar concreto, pueden servir de trazadores de masas de agua y por tanto pueden servir como aplicación. Como trazadores, los isótopos radioactivos naturales y artificiales tienen muchísimas aplicaciones en las ciencias del mar. Algunas de ellas las voy a destacar brevemente. Pues por ejemplo, ¿se acuerdan aquello que les dije? Que en las aguas cercanas a costa había más radio 226 y radón sobre todo, precisamente o bien porque por arrastre de las aguas de costa por ríos, barrancos, aguas subterráneas, o por deposición del radón que se evapora y con los aerosoles que caen en la superficie marina. Pues pueden ser utilizados para medir esos isótopos, pues las velocidades de entrada, por ejemplo, de aguas subterráneas que no son triviales de medir. También se pueden hacer geocronologías de fondos oceánicos. Esto tiene mucho interés y se suele utilizar muchísimo el plomo 210. El plomo 210, que tiene una vida media en torno a los 20 años, en torno a los 120 años ha desaparecido, que más o menos puede ser de la revolución industrial para acá. Entonces, examinando, por ejemplo, los fondos oceánicos más profundos que no hayan sido, a los que se tenga acceso, que no hayan sido demasiado perturbados, y examinando después con un análisis químico las distintas lonchas de ese core que el plomo lo va datando en función de que va habiendo menos plomo, uno puede hacer una evaluación con lo que encuentre, hacer un análisis químico de la presión, por ejemplo, de los distintos procesos y épocas industriales en el planeta. Pero también puede servir para datar, o sea, para poner fecha a los distintos fondos y distintos procesos. El plomo y el cesio 137 para cosas más recientes. También podemos utilizar estos isótopos cerca de costa o en las mismas playas para hacer tanto dataciones como estudios de movimientos de sedimentos costeros o incluso mezclas de sedimentos. Un fenómeno químico muy utilizado en oceanografía, que ustedes probablemente saben mucho mejor que yo y que en esencia mide es un proceso por el cual se pasa de la fase disuelta a la fase particulada y después se deposita, en este caso en el fondo oceánico, puede ser trazado, sus velocidades de scavenging, las velocidades de este proceso pueden ser trazados con distintos torios, uno muy utilizado es el torio 234. Pueden ser los radios 226 y 228 o han sido utilizados para correlacionar o para estudiar distintos procesos de mezcla. Aquí hay, en este artículo, correlacionaban, según me contó Alicia, que esta parte la ha hecho ella, pues una agua que entraba de costa, un filamento que entraba de costa con un aumento de ese radio 226. Y entonces, que en principio no estaba trazado con la imagen de temperatura, ese aumento de radio 226 me parece que lo correlacionaban con una subida o un ascenso de un agua distinta.
Pueden utilizarse, por ejemplo, para datar erupciones submarinas que no son triviales a partir del análisis de las lavas, o a partir de otros análisis de las lavas también se pueden datar, se puede sacar información de la importancia que tuvieron los gases en las erupciones o en las salidas de otros fenómenos hidrotermales, de los distintos fenómenos que tienen que ver en las cámaras de los volcanes y en las salidas de las lavas. También el protoactinio y el tonio 230 se utilizan para hacer historia de la oceanografía. Voy rápido. El carbono 14 es típico en los fósiles. Se pueden utilizar tanto para alimentación como para estudiar distintas especies donde han estado, análisis de polonios en el interior y de otros elementos. Y con esto lo que quería justificar que evidentemente la radioactividad es importante en las ciencias del mar y que en ese sentido ya hemos propuesto algunas asignaturas en el máster para cubrir el vacío que existe en la formación de un licenciado en ciencias del mar en estos aspectos. Desde el grupo además de radioactividad ambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podemos ofrecer también trabajos de fin de máster, fin de grado o doctorado a aquellos de ustedes que consideren que esto es un área de desarrollo futuro importante para quien así lo considere. Tenemos distintas capacidades, desde mapas, gammas ambientales, medidas de todo tipo de isótopos emisores gamma, radón en suelo, pero radón también en vivienda, y estamos ya poniendo en marcha una técnica de hacer espectroscopía alfa, o sea, todos los emisores alfa también los vamos a medir y vamos a empezar a medir agua. Ejemplos de trabajo, ya les enseñé los mapas de radiación gamma ambiental en Canarias, todo tipo de mapas de isótopos que hay en el suelo. Aquí hemos puesto un natural, el radio 226, y un artificial, que podrían ser correlacionados, por ejemplo, con algún tipo de descarga submarina en función de la zona de Gran Canaria por donde se encuentre, con el análisis del agua también. Hemos hecho, a través de un proyecto del Consejo de Seguridad Nuclear, el análisis del radón que hay en todos los edificios de la universidad. Ustedes están en la zona más bien baja, el edificio de ciencias básicas de radón, y vamos a medir en estos próximos años el radón de las viviendas con un proyecto del Consejo. Y si a alguno de ustedes les interesa saber qué radón hay en sus casas, ya digo que es algo interesante, les dejo una dirección de correo para que, mandándonos un correo, los metamos en el programa, nos ponemos en contacto con ustedes, sin más que decirnos dónde viven, en Canarias, y podemos medir el radón de sus casas. También hicimos algún estudio sobre el impacto radiológico del volcán del Hierro. Se pueden hacer cosas sobre las lavas muy interesantes que incluso pueden corroborar algunas teorías de los geólogos sobre el origen de las mismas. Y recientemente hemos publicado un trabajo sobre la influencia que tiene el agua de mar en las arenas de las playas. En la parte negra tiene que ver con los distintos valores de estos isótopos naturales de la arena seca y la correspondiente mojada, y se ve que en las playas más abiertas, de La Laja, El Inglés y Más Paloma, hay más influencia. Y la dosis mayor de radiación se la lleva a la playa del Inglés, siempre dentro de lo natural. Pues con esto, simplemente para terminar, quería destacar que la radioactividad pensamos que es algo importante en las ciencias marinas, que dentro de los remedios posibles hemos propuesto asignaturas en los dos másteres que tienen que ver con ustedes, que estamos en disponibilidad de ofrecerles trabajos de grados y máster a aquellos que consideren en el ámbito ambiental o en el ámbito ambiental marino que esto podría ser una línea de desarrollo futuro para ustedes. Incluso más allá podemos ir a dirigir tesis doctorales, y no se olviden de este último anuncio, que el radón es importante de medir. En esa dirección, si alguien quiere participar, estamos dispuestos a integrarnos en el programa. Nada más y muchas gracias. Si algo hay que responder, me pongo a disposición de ustedes. También la profesora Alicia Tejera, si hay algo de oceanografía un poco que a mí se me escape. He ido rápido en esta parte final porque me pilló el toro con la primera y la tarjeta amarilla me asustó un poco. A mí me parece muy interesante la charla que has dado. Y si en el campo de la investigación hablaba, por ejemplo, que en Irán decías de que la población tenía menos alcance debido a la radiación. El campo de la investigación en el ámbito de cómo neutralizar esa radiación
la alimentación, el tipo, cómo está desarrollada, qué tipo de resultados se tienen, o solo es la investigación en determinar la cantidad de radiación que se produce en un determinado campo? No, el estudio que mencioné, hay una zona de Irán donde se hicieron estudios epidemiológicos desde que se empezó a conocer esa radiación natural y se han comparado que los índices de cáncer de esa población simplemente por la radiación natural a la que están sometidas, más que por la alimentación, que también influye, pero sobre todo radiación del suelo y radiación directa y producción de radón, es menor que en otras zonas. Estudios muy similares se han hecho en una población muy estudiada, que es la de Hiroshima y Nagasaki. Desde el momento que se lanza la bomba, y sobre todo por el significado de quienes la lanzaron, pues se ha gastado bastante dinero en estudiar la incidencia de cáncer en esa zona. Y en ambos casos se ven que los cánceres en esa zona son menores que en zonas de mucha menos radioactividad natural o en zonas que nunca ha habido ningún suceso de emisión de radioactividad artificial. Esos son los estudios de los que hablaba. Desde el punto de vista, la pregunta es cómo se reduce la radioactividad de los alimentos. No, vamos a ver, solo se estudia la cantidad de radiación que ya, pero la forma de neutralizar esa radiación, es decir, ¿hay alguna forma de que nosotros, bueno, con la alimentación, con un tipo de... tenga menos efecto en nosotros o no? Yo es que primero no creo que haya que neutralizar nada porque la radiación no es mala. Prueba de ello es que hemos convivido con ella desde siempre y prueba de ello es que es la responsable de muchos procesos de la vida. No tenía tiempo de dar una conferencia de ese tipo, pero a veces que he hablado de los efectos, voy empezando, parto digamos, de lo que uno tiende a pensar al principio, que es cómo puedo protegerme de la radiación. Y voy enseñando que está en todas partes, de manera que al final no nos queda ni la posibilidad de dormir al lado de alguien, porque también ese emite radiación. Y voy generando pues una especie de hilo conductor de la charla en la que quiero mostrar al final que la radiación es cotidiana y que esos niveles de radiación a los que estamos acostumbrados son normales y no hay que evitarlos. Lo que hay que tener cuidado son con las dosis altas de radiación, igual que uno tiene que tener cuidado con el calor, si es mucho mata, si es poco también. En ese sentido, trataría la radiación por encima de los límites, sobre todo cuando se trabaja con radiación en los laboratorios. De esto que estamos viendo hay que tener cuidado porque sí hay evidencia que producen cáncer. Por debajo de los límites no hay ninguna evidencia de que produzcan nada. Hay incluso algunos estudios que empiezan a hacer algunos oncólogos de que a lo mejor producen incluso una radioprotección natural en esas poblaciones y nada más. Entonces yo no trataría nunca de protegerme de las radiaciones cotidianas. Sí trataría siempre de trabajar con muchísimo cuidado con el principio de mínima radiación posible cuando se trabaja con isótopos radioactivos en un laboratorio o en un lugar de trabajo. Pero con la que está en los alimentos y eso, en principio no tendría cuidado. Otra cosa es qué pasa con la radiación, con los alimentos que vienen de la zona de Fukushima o con los alimentos de los sitios donde ha habido una emisión de radiación. Pues ahí evidentemente debía haber controles. En Canarias no se controla nada en las fronteras prácticamente. Hay un cuento que no sé si de verdad es mentira, nosotros no lo hemos medido nunca todavía, que muchísimos hongos y setas de las que no se podían comprar en Chernobyl han entrado a través de los supermercados de comida china y coreana en forma de alimentos deshidratados. No sé hasta qué punto. Hay también leches que tienen contenidos en cesium muy altos. Sobre eso, lo importante, controlen las fronteras de los alimentos que no se hacen. Pero aparte de ese, el natural, el cotidiano, yo no me pondría a controlarlo. Controlaría todo aquello que tiene que ver con emisiones excesivas de radiación, dosis excesivas. Si va por ahí la duda, que no sé exactamente. Sí, bueno, lo que a mí me sorprendió un poco lo que hablabas de que si en determinadas zonas podría haber desarrollado una inmunidad ante la radiación. Entonces, abordar la investigación y decir, bueno, ¿qué tipo de procesos pueden hacer que uno sea menos propenso a que la radioactividad te afecte? ¿Alimentos? ¿Genética? No lo sé, sé que hay estudios de médicos, eso es un estudio médico, ellos casi siempre han hecho estadísticas. No sé si se pueden permitir coger a poblaciones y someterlas a dosis de radiación para ver si desarrollan algo, pues son estudios largos.
cuestión, pero de eso no es un estudio que haya visto. Sé que hay médicos que apuntan a ese desarrollo en algún tipo de enfoque. Sobre cómo está la investigación en ese ámbito, no sé. Dime. Lo que decías que a mayores la radiación cósmica aumenta con la latitud. Porque si lo piensas desde otro punto de vista, que la incidencia de luz es mayor, por ejemplo, en el Ecuador, no sé si está relacionado. No, yo lo que decía era, aumenta en el Ecuador hay menos radiación que en el polo. Que este aumento no es demasiado significativo. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de atmósfera. O sea, cuanto más atmósfera haya, más grueso sea el escudo atmosférico, la radiación que viene del cosmos se debilita, por decirlo de alguna manera, más. Entonces, si subimos en altura, estamos con menos escudo, menos atmósfera por encima y tenemos más radiación directa. Si nos vamos del Ecuador hacia los polos, también disminuye el grosor de la atmósfera y también aumenta la radiación cósmica, porque tenemos menos escudo atmosférico, simplemente por eso. En pasar del Ecuador a los polos aumenta como mucho en un 10%, sin embargo con la altura aumenta bastante. Uno puede tener un viaje de aquí a Madrid en avión del orden de 400 veces más radiación que la que tiene si esas 2 horas y media está tomando una cerveza, como decían las canteras. ¿Eso explicaría por qué en Tejeda la radiación natural es más alta que...? No, en Tejeda la radiación natural es más alta fundamentalmente por la composición del suelo. Cuando puse los mapas de radio, esos que había, si uno ve el radio, el torio, las zonas, los suelos de Tejeda tienen más radio y torio. Y como el 85% de la radiación natural viene de la corteza terrestre, las cortezas terrestres de Tejeda son más radioactivas. Vuelvo a insistir, radioactivo no es un concepto malo, sino cotidiano. Depende de la dosis. Estamos hablando de dosis pequeñas, por eso puse los valores antes de hablar de eso. Una cosa, los polos, aparte de porque la atmósfera es más... En Tejeda, perdón, lo que sería importantísimo, y lo vamos a hacer en este trabajo y en Artenara, es evaluar el radón, que sí es un peligro. Se preocupa un poco de él porque no es artificial y es natural, pero es la segunda causa de cáncer de pulmón cuando se acumula mucho. Sí sería importantísimo evaluar las casas polar. Digo que los polos, aparte del menor espesor atmosférico, no puede ser también que el campo magnético que protege la Tierra, que tiende a desviar las partículas, las concentra en los polos, eso hace también aumentar la dosis de radiación al polo, ¿no? Desvía y la concentra ahí. El estudio que se ve fundamentalmente tiene que ver con la capa atmosférica, pero de todas maneras es mínimo, estamos hablando como máximo de un 10% del Ecuador de los polos. La importante es con la altura de la radiación cósmica, donde de verdad uno empieza a tener, cuanto menos escudo atmosférico tengamos, más radiación tenemos. Esa es la norma. Pero el tiempo de vida de los isótopos radioactivos, sobre todo de aquellos que tienen un largo tiempo de vida, ¿cómo se determina? ¿Con qué se comparan el máximo y el mínimo? No, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Con el perímetro de desintegración, de desintegración. Pero, ¿qué se mide un...? No se mide uno, se mide una muestra lo suficientemente significativa como para que la estadística sea válida. Pero, claro, aquellos que son miles de años, que se toma una medida, luego a lo largo de un tiempo se toma una segunda medida, no va a entenderlo. Uno primero determina o ha trabajado con algunos más cortos y empieza a darse cuenta que existe una constante que es identificativa de cada isótopo, de cada familia. Y que una cosa tarde la mitad no quiere decir que tenemos que haber tardado la mitad en medirla, porque con ver la proporción de si tú tienes una muestra de 1000 y ha pasado en un tiempo que has podido medir esa muestra a 990, aunque no haya llegado a la mitad, sabes el ritmo de desintegración. Y como sabes que es una característica de cada nucleido, puedes conocer cuánto tardaría en llegar a ser 500. No sé si por ahí responde. ¿Algo más? Yo tengo una, pero a lo mejor son tonterías. A ver, si el uranio tiene 4.000 millones de años, desintegras y se va desintegrando. O sea,
o se vuelve a formar. No, hoy podríamos decir que el ambiente radioactivo que tenemos, la desintegración, el planeta cada vez es menos radioactivo, si nos olvidamos de las actividades humanas en principio, porque los elementos que llegan a la estabilidad ya no emiten y aquellas fuentes de emisión que van gastándose en su proceso de mutación también van dejando de contar en el inventario de responsables de emisión y por tanto sería menos emisor desde el punto de vista de corteza. La atmósfera no la podemos evitar porque están formándose continuamente isótopos radioactivos. Si a eso le sumamos la radioactividad producida por los hombres, pues seguimos teniendo menos radioactividad que a lo mejor hace 1000 años. ¿Y puede llegar un momento que no haya más uranio en la Tierra? Podría, pero que antes no hay planeta. Yo no me preocuparía mucho de eso. Me parece que soy yo más preocupado. ¿Alguna pregunta más? Básicamente solo terminar con eso. Además de estas preguntas de curiosidad natural sobre la radioactividad, que surgen siempre fundamentalmente por el desconocimiento que hay sobre ella, me gustaría también que la pusieran en valor por la importancia que tiene sus técnicas en muchísimos estudios oceanográficos y de otros ámbitos no oceanográficos también de la ciencia del mar. Y también ambientales, porque es un área muy cercana a ustedes. Si no hay más preguntas, nuevamente muchas gracias y espero que les haya contado algo que les interese.